Vamos a hablar una mesa específica de pediatría. Cuando se habla de parada cardíaca o de irradiación cardíaca, hay que hablar de parada cardiorrespiratoria y resucitación cardiorrespiratoria. El componente respiratorio es muy importante en pediatría y en adultos muchas veces pues se quedan muchas veces en el concepto cardíaco. Afrontar una parada cardíaca en pediatría es una situación difícil, que el que no está acostumbrado a atenderla pues genera una ansiedad, y que yo creo que hay que saber, saber actuar con lo básico para hacer las cosas bien y no complicarse la vida. La parada cardíaca en niños afortunadamente no es tan frecuente como en adultos. Se dice que 8 a 20 niños por cada 100.000 al año sufren una parada cardíaca extrahospitalaria. Esto a nivel hospitalario son pacientes con patologías, se multiplica por 100. Es muy importante que la parada cardiorrespiratorias en niños está muy influenciada primero por la etiología, es diferente, y no es lo mismo hablar de un neonato que de un adolescente, y no es lo mismo hablar de un niño sano que de un niño que tenga una cardiopatía o que tenga alguna enfermedad neurológica. Por lo tanto, el espectro de situaciones en pediatría pues es bastante complejo. Para afrontar este tema vamos a hacer 3 charlas en las que vamos a ver una parte importante, que es el nivel prehospitalario, una segunda parte en la que hablaremos del paciente neonatal, y por último quería también hablar de esos pacientes qué ocurre con esas reanimaciones. Es decir, la reanimación no es lo que ocurre, sino lo que ocurre después. Entonces tenemos a 3 ponentes que nos van a hacer una exposición, yo creo que muy completa, y que nos va a aclarar muchas dudas. Por eso vamos a empezar, en primer lugar, vamos a empezar con Sandra Castro. Sandra Castro, vamos a hablar de la revisión de la parada cardíaca pediátrica en nuestro medio. Es decir, cuando se habla de paradas en niños, hay que pensar que también las tenemos en nuestro ambiente. Y es muy importante que alguien que conoce nuestra provincia, que conoce a nuestros niños, nos hable de nuestra realidad. No vamos a hablar de datos de lo que ocurre a nivel internacional o a nivel nacional, sino quiero que ocurre aquí. Lo que puede ocurrir en vuestro centro de salud, a nivel urbano, rural, y por lo tanto ella va a hacer una visión real de lo que ocurre en nuestra provincia y qué es lo que se hace con estos niños a nivel prehospitalario. Así que Sandra es una médico de atención primaria, pero que trabaja ahora mismo en la GETS, en la unidad en la UBI móvil de Azuqueca, y es justo una persona que trabaja con nosotros, porque tenemos grupo de trabajo a nivel hospitalario con los compañeros de emergencias, que nos va a hacer esta presentación. Sandra. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Alfonso, por la presentación. Rubén, pues te agradezco también que hayas pensado en mí para esta exposición. Y bueno, espero que estéis disfrutando de las jornadas. Yo os voy a hablar de parada cardiorrespiratoria pediátrica en prehospitalaria. Bueno, como ha dicho el doctor Ortigado, la parada pediátrica es una entidad poco frecuente, ¿no? Pero, sin embargo, sus consecuencias son devastadoras, tanto por el potencial de años de vida perdidos como por el impacto que tiene tanto en familias como en los propios equipos de asistencia sanitaria. Todos conocemos de sobra qué son las maniobras de reanimación cardiopulmonar y el objetivo que persiguen. Destacar que fuera del hospital sí que se ha conseguido mejorar el pronóstico y la supervivencia de la parada cardiorrespiratoria en el paciente adulto, pero esto no se ha logrado en la población pediátrica, donde los resultados continúan siendo muy mejorables. Como veremos, es necesario una RCP de calidad si queremos mejorar estos resultados. Podéis ver que hay diferencias respecto a la incidencia y la supervivencia de la parada dentro y fuera del hospital. Destacar ese peor pronóstico, esa supervivencia más baja que tenemos en el entorno prehospitalario. Y en nuestra provincia, ¿cómo de frecuente es la parada en el niño? Bueno, pues comentaros que de todas nuestras activaciones, en torno a un 4 o un 5% son por asistencias por parada cardiorrespiratoria en el paciente adulto.
pero que menos de un 0,15% son casos por activaciones por parada en un paciente pediátrico. Esto equivaldría a que a lo largo de un año nuestras 4 UBI móviles atenderían de media unos 3 o 4 casos por año. Como veis, vemos muy poquitos niños en esta situación y esto, por una parte, nos puede llevar a dudas, a inseguridad a la hora de afrontar esta situación y que quizás no seamos capaces de ofrecer esa RCP de calidad que es tan necesaria, es decir, que quizás no pasemos ese control de calidad. Como ha dicho el doctor Ortigado, múltiples son las causas que pueden llevar a una situación de parada a un niño. Y fuera del hospital, ¿cuáles serían las más frecuentes? Bueno, destacar que en esta hospitalaria las causas más frecuentes sería el síndrome de muerte súbita del lactante, que es una entidad con mucho peso fuera del hospital, la etiología traumática y también la etiología respiratoria, incluyendo ahogamiento, obstrucción de la vía aérea, infecciones respiratorias, etcétera. Y otra vez, si nos fijamos en nuestro entorno más cercano, en nuestra provincia, comentaros que hemos recogido los datos de historias clínicas de niños que hemos atendido en situación de parada cardiorrespiratoria de 2018 a 2021. Y a pesar de tener una N muy pequeñita, solo 15 niños asistidos en esta situación durante estos 4 años, sí que las etiologías se adaptan a estas que os comentaba, ¿no? Si bien es cierto que solo tuvimos un caso de parada pediátrica de etiología traumática. Y así, si quisiéramos elaborar un perfil del niño que atendemos en nuestro servicio, lo he querido resumir en estos 3 grupos, ¿no? Uno sería ese lactantito pequeño con una parada no presenciada, con un pronóstico infausto y que el conocido síndrome de muerte súbita del lactante. Otro grupo sería el niño ahogado con un pronóstico mejor en cuanto al retorno a la circulación espontánea, pero con un pronóstico neurológico y supervivencia posterior variable. Y un tercer grupo serían aquellos niños que atendemos que tienen una patología previa de base de algún tipo, biomiocardopatía o encefalopatía, en los que hemos visto que la causa más frecuente de la parada suele ser de etiología respiratoria, una aspiración, una infección respiratoria que complica o empeora su patología de base. Respecto a la incidencia fuera del hospital de la parada pediátrica, hay 2 grupos en los que es más frecuente. Uno es el de los lactantes y otro el adolescente temprano. Cada uno de estos grupos, además, tiene su etiología propia. Destacar que en el adolescente coge fuerza la patología de tipo accidental o traumática, las intoxicaciones y que son algo más frecuentes esos ritmos desfibrilables que, como sabemos, en la parada pediátrica son muy raros. Respecto a otro dato interesante desde el punto de vista epidemiológico es que los niños en esta hospitalaria sufren la parada en sus domicilios, ¿no? Y esto son así la mayoría de los casos. Sin embargo, destacar que menos de un 30% de esos niños recibieron una reanimación inicial por parte de sus familiares o sus cuidadores. Como podemos ver, estamos ante una entidad que es poco frecuente y con muy mal pronóstico, ¿no? Y si nos preguntamos qué factores podrían mejorar la supervivencia de la parada en esta hospitalaria, respecto a la etiología, como hemos comentado, esas situaciones de ahogamiento parece que tienen mejor pronóstico. Respecto al grupo de edad, el del adolescente sería también un grupo con un mejor pronóstico. Por supuesto, aquellas paradas presenciadas y que tienen una RCP inicial respecto a los ritmos, el desfibrilable, que ya sabemos que no es el mayoritario en la población pediátrica, pero que se asocia a un mejor pronóstico, y aquellas paradas que tienen lugar en el área urbana, por ese menor tiempo de asistencia de llegada de los servicios sanitarios. Aquí tenéis en azul oscuro esos casos que consiguieron retorno a la circulación espontánea, que como veis son más frecuentes en situaciones de ahogamiento, intoxicaciones y muy bajitos en la parada traumática, que es una de las de peores pronóstico en pediatría y en general. Entonces, ante este panorama nos planteamos qué podemos hacer desde la extrahospitalaria para mejorar estos datos, ¿no? Para mejorar la supervivencia. Y para ello nos vamos a fijar en la cadena de supervivencia pediátrica. Vamos a ver cómo podemos optimizar cada uno de los eslabones de la cadena de supervivencia fuera del hospital. No voy a hablar de los cuidados por resucitación, vais a tener una exposición en esta misma mesa, pero sí que vamos a tocar el resto de eslabones.
Respecto a la prevención y anticipación, hay que saber que el grueso de las paradas cardiorrespiratorias en pediatría son prevenibles, son evitables, y en este sentido, todas las estrategias destinadas a formación y educación a la población para evitar accidentes van a ser de mucha utilidad. ¿Y nosotros cómo nos anticipamos como profesionales sanitarios? Pues tendremos que ser capaces de detectar, anticiparnos a esos, cuando estemos ante un niño grave o en situación crítica, anticiparnos a esos signos y con una actitud terapéutica pues más o menos enérgica, actuar antes de que se produzca esa situación de parada cardiorrespiratoria. Por lo tanto, la prevención debe ser algo importante, una prioridad, y hay que educar y educar para prevenir accidentes. Respecto a la RCP precoz básica y la activación del sistema de emergencias, pues me planteé si la asistencia por un operador telefónico era útil, ¿no? Es decir, que el centro coordinador dé instrucciones a un posible alertante de cómo iniciar una RCP pediátrica básica. Y bueno, pues sabemos que esta RCP inicial es fundamental, pero esta hay que realizarla bien, y ahí es donde no parece quedar tan claro si realmente estas instrucciones van a llegar de forma adecuada a ese alertante que puede no tener ningún conocimiento en reanimación cardiopulmonar. Del mismo modo, cuando se analizan aplicaciones que pueden instruir a un alertante en cómo realizar una RCP pediátrica, se ve que son menos eficaces cuando se comparan con una reanimación que ha sido iniciada por un testigo que sí que tiene conocimientos en RCP. Por lo tanto, creo que es más útil enfocar nuestro esfuerzo en planes para la población para formar en RCP básica. Y pensad, por ejemplo, qué bueno sería que aquellos papás con niños de riesgo pues tuvieran ciertos conocimientos en RCP básica para que pudieran ser ellos esos primeros intervinientes dado el caso. Respecto al tercer eslabón, que es el que nos toca más directamente a nosotros, a los servicios de emergencia, pues destacar que hay dos cosas que van a mejorar los resultados, y una es que lleguemos pronto al lugar del incidente y otra es que hagamos una RCP de calidad. Una RCP de calidad requiere de muchas acciones coordinadas, desde una monitorización adecuada a que hagamos unas compresiones de calidad que en el niño tienen su peculiaridad, sus características, a que actuemos, por supuesto, según las recomendaciones, y un largo etcétera, ¿no? Respecto a la pronta asistencia, el titular de este estudio pues lo deja claro, ¿no? Y es que por cada minuto que nos retrasamos en el lugar de la escena, disminuye hasta un 5% el retorno a la circulación espontánea. Y podéis ver ahí en letra pequeñita que hasta un 12% la supervivencia posterior. En este mismo estudio se buscaron otros factores que podrían favorecer el pronóstico, mejorar el pronóstico y bueno, pues como la administración de adrenalina, el tiempo desde el colapso pero solo el tiempo desde el colapso a la llegada en este estudio en concreto se asoció con una diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, pues hacer esa RCP de calidad de la que hablamos debe ser nuestra prioridad. Y yo estoy segura, además, en nuestros servicios, pues conocemos los protocolos que a seguir, sabemos cómo actuar ante una parada. Nuestros maletines de reanimación pediátrica están equipados con todo lo necesario, pero sin embargo, a veces esto no es suficiente porque las habilidades y las técnicas no se adquieren por ciencia infusa y quizás fallemos en esas técnicas o esas habilidades que no realizamos con frecuencia. ¿Y en qué fallamos? Bueno, pues estudios como este ponen de manifiesto que cuando se valora los equipos de extrahospitalaria en situaciones de simulación de una parada pediátrica, se observa que en general nos retrasamos en el inicio de las ventilaciones con presión positiva. También en el inicio de las compresiones y muy llamativo, como podéis ver, el retraso en la administración de la adrenalina, que aquí en este estudio se fue en todos los grupos más allá de los 5 minutos, de los primeros 5 minutos, que es lo que se consideró como óptimo. Podéis encontrar más estudios en este sentido, en los que en simulaciones se detectan múltiples errores, administración de medicación, comunicación, por ejemplo, que hacía más énfasis en ese pequeño caos o desorganización o falta de liderazgo que puede producirse durante la parada pediátrica en esos primeros 5 minutos que deberían ser vitales, ¿no? y fundamentales, y así podéis encontrar pues mucho más, ¿no? Respecto a la vía aérea, sabemos que las guías nos recomiendan un manejo avanzado de la vía aérea en el soporte vital avanzado. Sin embargo, esta no está exenta de riesgos
y precisamente por esa escasa capacitación que podemos tener, podemos fallar, bien por un aumento del número de intentos de aislamiento de la vía aérea sin éxito o quizás porque no seleccionemos el material de forma adecuada y que este no se adapte al paciente. Además, a esto añadir que en general en prehospitalaria y en el soporte vital avanzado pediátrico hay mucha menos evidencia que en el adulto, y en este sentido encontraréis muchos estudios en forma clásica que no asocian un aislamiento de la vía aérea a un mejor pronóstico, ¿no? Pero sí es cierto que cuando uno mira estos estudios, pues no se tienen en cuenta sesgos importantes como el tiempo de reanimación o el número de intentos en los que se ha conseguido aislar esa vía aérea. Por lo tanto, es fundamental que por una parte nos formemos, nos capacitemos en ese manejo de la vía respiratoria del paciente pediátrico, y esto sí que es una extrapolación del adulto en el que sabemos que ese número repetido de intentos de intubación sin éxito se asocia a un peor resultados en cuanto al retorno de la circulación espontánea. Tendremos que optimizar nuestras condiciones de intubación para poder conseguir ese éxito a la primera. Y pasamos ahora a otro de los errores clásicos durante la RCP pediátrica, que son los relacionados con la medicación. Y es que el paciente pediátrico es especialmente vulnerable a estos errores. Y numerosos estudios nos indican que también podemos fallar tanto como en el cálculo de dosis como en la propia estimación del peso del niño. Respecto a la estimación del peso, sabemos que fallamos más si asignamos un peso directamente a una edad, que a veces no usamos bien las cintas medidoras tipo BLT, que sí que están muy extendidas en prehospitalaria, y que si es posible el método más fiable es preguntar a los padres. Respecto al cálculo de dosis, podemos encontrar ayudas que nos faciliten ese cálculo de la medicación, como jeringas precargadas con volúmenes predeterminados para un peso de adrenalina, o las cada vez más usadas aplicaciones móviles que sí que parecen que pueden facilitar tanto la preparación como el tiempo de administración del fármaco. Estas ayudas, en general, cuando se evalúan en los equipos de emergencia extrahospitalaria, son bien acogidas y sí que parece que disminuyen y mejoran la posibilidad de errores, pero pues estas ayudas pueden no estar validadas en nuestro servicio o simplemente no nos apetece usarlas o no queremos, pero simplemente ser conscientes de que en la administración de la medicación hay un punto susceptible a error nos va a hacer que mejoremos, ¿no? Y será, como estoy comentando, la capacitación y la repetición la que nos haga mejorar y disminuir errores. Comentar de forma rápida que en esta hospitalaria, en el soporte vital avanzado pediátrico, la adrenalina tampoco se libra de su polémica, y es que veréis que sí que claramente su administración se asocia a una mejor posibilidad al retorno a la circulación espontánea, pero no está tan claro su pronóstico en cuanto a resultado neurológico posterior. Estos estudios a veces tampoco tienen en cuenta, como os he comentado con la vía aérea, ese sesgo del tiempo de reanimación. Y bueno, después de todas estas malas noticias, bueno, malas noticias no, porque los errores tienen que ser nuestro aliciente para mejorar, vamos a hablar un poquito en positivo y ver cómo podemos capacitarnos y cómo podemos mejorar esas habilidades, ¿no? Y me gustó especialmente este estudio en el que se valora a profesionales de la emergencia, se les interroga acerca de su experiencia profesional, su capacitación frente a determinadas técnicas como en el manejo de la vía aérea, la administración de medicación o comunicación, porque la idea era proporcionarles un plan de formación precisamente para mejorar aquellas habilidades en las que se sentían menos capacitados. Y, por ejemplo, cuando se les preguntaba si se sentían cómodos cuando asistían a un paciente pediátrico en situación crítica, pues bueno, hasta casi un 30% se sentían a gusto, que ole, no es mi caso, pero el grueso tenía cierto nivel de disconfort, ¿no? de disconfort. Y precisamente aquellas habilidades en las que se sentían más inseguros eran el manejo de la vía aérea pediátrica y en los eventos relacionados con la administración de medicación. ¿Y qué proponían como método de mejora? Bueno, pues es que es muy evidente. Formación, repetición y simulación, ¿no? Porque if you don't use it, you lose it, ¿no? Lo que no usamos se pierde. Y la única forma, viendo esta escasa exposición clínica, es simulaciones y repetición.
con lo cual pues, es evidente que necesitamos formación y entrenamiento. ¿Y qué tipo de entrenamiento es el que es más favorable? Pues esto también se ha estudiado y sabemos que los entrenamientos cortos y frecuentes favorecen la retención de habilidades. Sería, a aquellos que os guste el tema del ejercicio del deporte, el equivalente a los ejercicios tipo HIIT o interválicos de alta frecuencia. Ese sería el entrenamiento más recomendado para retener habilidades. Por lo tanto, insisto, la formación idealmente debería ser programada, basada en escenarios de simulación lo más reales posibles y que involucraran a todo el equipo, porque si tenemos un punto fuerte en la extrahospitalaria es que trabajamos muy bien en equipo y pues así debería seguir siendo. ¿Qué más puede ser útil? Los debriefing después del incidente y el uso de cualquier herramienta que nos permita valorar cómo hemos hecho esa RCP con la idea de mejorarla. Aquí, en este sentido, os presento pues, esta herramienta que se validó con ese fin, ¿no? A modo de cuestionario, después se revisa la historia, el incidente, de una forma rápida, unos 8 o 10 minutos es lo que lleva a pasar esta encuesta con el objetivo y la finalidad de detectar posibles errores que se produzcan durante la reanimación para poder mejorar la calidad, ¿no? Y conseguir pasar ese control de calidad que, como estamos diciendo, es muy necesario. ¿Y en qué más podemos mejorar? Bueno, pues la medicina, la vida en general necesita humanización y la RCP pediátrica también. Y sabemos que la presencia de padres o cuidadores durante la reanimación hace que estos tengan unos duelos más constructivos, ¿no? Más favorables. Y bueno, y si no tenemos esta habilidad, habrá que trabajarla como cualquier otra. O quizás alguien de nuestro equipo pues, pueda estar un poco pendiente de ese entorno, de esa comunicación con los padres. Bueno, pues aquí tenéis las conclusiones, son muy evidentes, las hemos ido repitiendo en la exposición. Destacar que sí que es necesario favorecer la investigación respecto a la reanimación cardiopulmonar en pediatría fuera del hospital y en esa necesidad de formación para poder mejorar y tener esa RCP de calidad que debe ser nuestra prioridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por ajustarte también al tiempo y tu magnífica exposición, que luego al final de las 3 haremos una apertura para las preguntas o dudas que queráis hacer desde la sala. La siguiente charla se va a focalizar sobre ese paciente que es especial, que es el neonato. Si hay un paciente que es más vulnerable, es el paciente neonatal, que incluso puede ser susceptible de una reanimación cardiopulmonar nada más al nacer, un parto distócico. Entonces, el paciente neonatal también se tiene que valorar de una manera diferente y tiene unas peculiaridades, que es justo la charla que ahora vamos a afrontar. Para ello nos lo va a exponer una compañera nuestra de nuestro servicio, Cristina Llorente. Cristina Llorente es una pediatra que se formó con nosotros y que luego se formó en neonatos junto en La Paz y que al día de hoy pues, es un pilar de la neonatología y espero que también usos futuros pediátricos mixtos que hagamos en el hospital esté presente. Forma parte también de una cosa muy importante que ha dicho Sandra, que es de la formación. Ella forma parte de los equipos de formación que hacemos con formación en RCP, pediátrica y neonatal, que se va a hacer una nueva edición la próxima semana. El servicio de pediatría es muy sensible a este tema y gracias a esa colaboración que también se hace con médicos de primaria y de transporte, pues se hacen también grupos de trabajo en el que también pues Cristina está presente. Así que os dejo con Cristina Llorente. Bueno, muchas gracias, Alfonso, por la presentación y muchas gracias a Rubén por invitarme a hablaros de este tema, que es la reanimación cardiopulmonar en el neonato, cuáles son los aspectos claves. Bueno, para empezar tenemos que decir que solo el 5 al 10% de los recién nacidos requieren alguna medida de estabilización en la sala de partos y que una reanimación completa solo la va a requerir un 1% de estos recién nacidos. En prematuros, la necesidad de apoyo a la transición es mucho más frecuente y la situación predominante que vamos a tratar es la asfixia.
Este es un poco el índice que vamos a seguir, hablando de los puntos que para mí son los clave en la reanimación neonatal. Para empezar, vamos a hablar de la anticipación o el briefing. Debemos conocer al equipo obstétrico y estar coordinados con ellos, cooperar con ellos y que nos informen de los posibles partos con factores de riesgo a los que nos vamos a enfrentar. Además, debemos de conocer el estado del bienestar fetal, es decir, si ese parto al que vamos es porque el feto parece que tiene una pérdida de bienestar fetal. Debemos comunicarnos con las familias. Para esto también es muy importante tener mucho contacto con los obstetras para que nos informen de esas familias en las que tienen un diagnóstico prenatal, que no conocen cuál va a ser el pronóstico de sus hijos una vez lleguen a nacer. Y establecer, como siempre, el papel de cada persona en la reanimación y comprobar que tenemos todo el material disponible que necesitamos. ¿Qué nos dice la evidencia sobre la anticipación? Pues la evidencia nos dice que, aunque esto es limitado, se cree que mejora el rendimiento a corto plazo de la reanimación y que no hay datos a largo plazo. Si revisamos las guías del 2020, las guías ILCOR, nos dice que puede mejorar los resultados clínicos y del rendimiento a corto plazo, mientras las guías de la European Council nos dicen que recomiendan una sesión informativa con los padres, asignación de roles, para mejorar la dinámica y el funcionamiento del equipo y el uso de checklists. Y entonces, en base a esto, ¿qué es lo que nos recomienda el Grupo de Reanimación Neonatal de la Sociedad Española de Neonatología? Pues que debemos aclarar los roles, hacer un escalado de actuación y completar listas de verificación. Que es importante realizar después de cada reanimación un debriefing acerca de los datos objetivos que hemos llevado a cabo durante la reanimación y que esté guiada por una persona experta que nos asegure un entorno de confianza y seguridad. ¿Cuál es el material indispensable en una reanimación? Una cuna térmica, siempre que sea posible, paños calientes y envoltorios de polietileno para los recién nacidos pretérminos menores de 1.500 gramos, sistemas de aspiración, fuentes de oxígeno y aire con mezclador, material para aspiración y ventilación, pulsioxímetros, material de intubación y mascarillas laringias, material para la colocación de vías y medicación. Es muy recomendable tener un monitor de electrocardiograma y está recomendado, aunque no siempre está disponible, un sensor de dióxido de carbono colorimétrico. ¿Y qué medicación es la indispensable en una reanimación neonatal? Adrenalina, expansores como el suero fisiológico. Si hablamos de esta coordinación que tenemos con el equipo obstétrico y se prevé que nuestro recién nacido vaya a tener una hipovolemia o que esté anémico, podemos solicitar al banco de sangre grupo 0 negativo de sangre por si necesitase una expansión de este volumen, el suero glucosado al 10%, el surfactante, que es opcional, ya que no debemos tenerlo en la sala de partos en la reanimación, pero sí saber dónde está por si en caso de que fuese necesario, bicarbonato sódico 1 molar y agua destilada y nuevamente suero fisiológico para la colocación de las vías. Respecto a la asignación de roles, se considera que en un parto en el que hay un riesgo de que necesite una reanimación avanzada, debe haber 2 personas expertas en reanimación neonatal completa y una que por lo menos esté iniciada en esa reanimación. Por tanto, el reanimador principal, que será el R1, se posicionará la cabeza y pondrá el gorro, permeabilizará la vía aérea, ventilará, oxigenará y, en caso de ser necesario, intubará o colocará la mascarilla laringia. El segundo reanimador secará y estimulará, colocará el pulsioxímetro, valorará la frecuencia cardíaca y la respiración y realizará las compresiones torácicas. Y el asistente iniciará el reloj, colocará los electrodos del electrocardiograma, ayudará a aspirar secreciones, ajustará la cuna térmica, preparará la medicación y hará las anotaciones. Si idealmente tuviéramos un cuarto reanimador, podría ser el líder y desde fuera orientar a estas personas que están haciendo la reanimación si cree que hay algo que se pueda mejorar. Otro de los puntos clave, para mí el más importante quizá de la reanimación neonatal, es el primer minuto de oro. Como veis, este es el algoritmo de reanimación neonatal y se basa en un algoritmo en el que en los primeros 60 segundos tenemos que realizar la gran parte de las maniobras que van a determinar la efectividad de la reanimación. Vamos a tratarlas una a una. En la valoración inicial debemos hacernos 3 preguntas. ¿Se trata de un recién nacido a término? ¿El neonato respira o llora? ¿Tiene buen tono muscular? Si las 3 respuestas son afirmativas, estamos ante una evaluación satisfactoria y se deberá hacer madre piel con piel. Se retrasará el pinzamiento del cordón más o menos 1 minuto y se proporcionarán los cuidados de rutina. Sin embargo, si una de estas 3 preguntas es negativa, la evaluación, por tanto, será negativa y habrá que empezar con la estabilización inicial.
Colocaremos bajo la fuente de calor a nuestro neonato, posicionaremos la cabeza y abriremos la vía aérea, aspiraremos en caso de ser necesario, secaremos y estimularemos y volveremos a reposicionar la cabeza por si en algún momento se nos ha colocado con las maniobras anteriores. Y evaluaremos de forma continua la frecuencia cardíaca, que debe ser mayor de 100, y el patrón respiratorio. Cuando estamos en nuestra evaluación continua hay 3 posibles escenarios: que nuestro neonato, tras la estabilización inicial, tenga una frecuencia cardíaca mayor de 100 y respire de forma adecuada. Por tanto, volveremos a los cuidados de rutina y lo pondremos con su madre en piel con piel. Pero si la frecuencia cardíaca es menor de 100 y o el neonato está haciendo gaspinoapnea, deberemos iniciar la ventilación con PPI y monitorizar la saturación de oxígeno siempre en posición preductal. El tercer escenario sería que nuestro neonato sí que tuviera una frecuencia cardíaca mayor de 100, pero comenzase con dificultad respiratoria. Para eso deberemos considerar iniciar una CPAP y monitorizaremos igualmente la saturación de oxígeno. El cuarto punto es la asistencia respiratoria, que es la ventilación con PPI, que, como hemos dicho, está indicada cuando nuestro recién nacido tiene una frecuencia menor de 100 latidos por minuto y tiene gaspinoapnea. La técnica es posicionar la cabeza en posición neutra o ligera extensión, abrir la boca y asegurar un buen sellado de la mascarilla, continuar con una PIP mínima efectiva, que suele ser entre 20 y 25 centímetros de agua. Si se dispone de PEP, deberemos usarla y tendrá que ser entre 5 y 6 centímetros de agua y a una frecuencia respiratoria de 40 a 60 respiraciones. Y de forma continua evaluaremos cómo aumenta la frecuencia cardíaca o si hay expansión torácica. ¿Qué dice la evidencia sobre la PPI? Pues que tenemos que utilizar valores de PIP variables que nos permitan alcanzar un volumen tidal de entre 4 y 6 mililitros por kilo. Y nos habla de la insuflación sostenida. La insuflación sostenida se trata de una primera insuflación con esa presión pico de un tiempo variable, ya que los estudios no se ponen muy de acuerdo, y a una presión de entre 25 y 30 centímetros de agua. Pero, si bien esto no está claro y nos dice que está relacionado con un aumento de la mortalidad, la displasia broncopulmonar y las hospitalizaciones, y también hay un aumento del riesgo de mortalidad. Por tanto, las guías del 2020 nos dicen, la guía ILCOR, que la presión inspiratoria que tendríamos que iniciar para dar PPI a un recién nacido pretérmino debe estar entre 20 y 25 centímetros de agua, a un recién nacido término entre unos 25, y no nos recomienda la insuflación sostenida. Frente a las guías de la European Council, que nos dicen que a un recién nacido pretérmino le tendremos que ventilar con picos de en torno a 25 centímetros de agua y a un término a 30, y que siempre que tengamos PEP lo utilicemos con 5 a 6 centímetros de agua. Y por último, ¿qué nos recomienda la Sociedad Española de Neonatología? Pues que administremos la PPI siempre que sea posible mediante un respirador que nos haga mezcla de gases calientes y humidificados y que lo hagamos al menos durante 30 segundos antes de evaluar. Nos recomienda una frecuencia respiratoria entre 40 y 60 respiraciones por minuto, con tiempos inspiratorios cortos menores de un segundo. Que optimicemos una PEP en torno a 5 a 7 centímetros de agua y un pico en el recién nacido pretérmino de 20-25 y en el recién nacido a término de 25-30. Y que variemos estos picos en función de la respuesta. Que las aspiraciones de secreciones ya no están recomendadas de forma rutinaria y solo las hagamos si pensamos que es lo que está haciendo que no ventilemos bien a nuestro neonato. Y se recomienda optimizar la PIP y la PEP y no utilizar la insuflación sostenida. Otro punto clave es la oxigenoterapia. En la gráfica que veis a la derecha es el normograma de Dawson que publicó en el Journal of Pediatrics en 2010. Dawson se dedicó a evaluar a los recién nacidos término de más de 37 semanas y ver qué saturaciones de oxígeno tenían sin necesitar reanimación. Y estableció que se recomienda que la FiO2 objetivo que busquemos sea el P10 de este normograma. Por tanto, a los 3 minutos no deseamos una saturación de oxígeno ya de 90%, sino de entre 60 y 80%. A los 5 minutos del 75 al 90% y a los 10 minutos del 90 al 97%. Y que para ello utilicemos la saturación preductal de oxígeno para ver qué FiO2 requerimos. Aunque se recomienda al inicio de la reanimación, en el recién nacido a término y mayor de 32 semanas, iniciar con una FiO2 ambiente. En el recién nacido pretérmino de 28 a 31 semanas entre una FiO2 de 0,21 y 0,3 y en el menor de 28 semanas a una FiO2 de 0,3. Y que siempre que vayamos a iniciar con presiones torácicas, esta FiO2 la subamos al 100%. ¿Y qué nos dice la evidencia sobre la oxigenoterapia? Pues que FiO2 del 21% frente a FiO2 del 100% en mayores de 35 semanas se asocia a menor mortalidad.
que la FIO2 menor del 50% frente a la FIO2 mayor del 50% en recién nacidos menores de 35 semanas no muestra ni beneficios ni riesgos de la utilización de FIO2 bajas, y que hay un aumento de la mortalidad en menores de 28 semanas si iniciamos la reanimación con FIO2 ambiente, y que podremos reducir al tener un neonato con la saturación de oxígeno alcanzada en el rango a los 3, 5 o 10 minutos, que reduciremos en un 80% el riesgo de hemorragia intraventricular y mortalidad. Por tanto, las guías ILCOR y las guías de la European Council nos recomienda que en el recién nacido término sí que iniciemos la reanimación con FIO2 ambiente, pero que en los prematuros la iniciemos con FIO2 entre 0,21 y 0,3 en función de la experiencia del reanimador y de las características del neonato cuando nace. Respecto a las compresiones torácicas, la indicación es cuando hay una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos a pesar de una ventilación adecuada comprobada. La técnica con los 2 pulgares en el tercio inferior del esternón. Y siempre debe ser coordinada, con 3 compresiones por una ventilación, aunque el neonato esté intubado, siempre va a ser coordinada. Y se suspenderá si la frecuencia cardíaca aumenta 60 latidos por minuto, cosa que se comprobará cada 30 segundos. Vamos a pasar a las diferencias que hay en la reanimación del recién nacido término frente a un recién nacido de menor de 32 semanas. Como veis, es un algoritmo distinto y parte de la base en que nuestras preguntas iniciales en la reanimación del recién nacido término ¿es un recién nacido término? Pues ya ahí tenemos una primera evaluación negativa, no lo es un recién nacido prematuro. Por tanto, iniciaremos el reloj con paritorio, ya que el tiempo es indispensable, veremos si respira o llora o tiene actividad espontánea. En caso de ser positivo, podremos retrasar el pinzamiento del cordón, y si no es positivo, no lo retrasaremos, pero siempre que sea un neonato mayor de 28 semanas. Evitaremos la hipotermia, colocaremos el sensor de CO2, abriremos la vía aérea, estimularemos suavemente y reposicionaremos la cabeza y evaluaremos nuevamente la frecuencia cardíaca y la respiración. Si la evaluación es positiva y estamos ante un prematuro mayor de 30 semanas, no tendremos que hacer nada, FIO2 ambiente sin hacer nada más. Pero si el prematuro es menor de 30 semanas, a pesar de que no tenga una dificultad respiratoria, colocaremos la CPAP. Con la FIO2 que hemos hablado antes, de entre el 21 y el 30%. Si en algún momento esta evaluación volviese a ser negativa, pasaremos, al igual que si al empezar la reanimación tenemos una evaluación negativa, y pasaremos a la ventilación, con los parámetros que hemos hablado anteriormente. Esas son las principales diferencias. Respecto a la finalización de la reanimación, otro punto clave, ¿qué es lo que nos dice la evidencia? Pues que cuando tenemos un ADGAR de 0 a 1 a los 10 minutos es predictor de morbimortalidad, que el tiempo requerido para completar una reanimación completa es de 20 minutos y que la supervivencia con frecuencia cardíaca indetectable es menos del 13% al nacimiento. ¿Y qué dicen las guías del 2020? Pues ILCOR nos dice que 20 minutos para valorar la interrupción de las maniobras de reanimación son los necesarios y la European Council no se pronuncia. La SENEO nos recomienda que en caso de suspender reanimación centremos nuestros cuidados en el confort del recién nacido y en el bienestar de la familia, y que el tiempo de interrupción se debe valorar entre el equipo e informar a la familia cuando hayan pasado 20 minutos de este inicio. Perdón, aquí una cosa importante es que la finalización de la reanimación se debe individualizar por los factores de riesgo que tenga el recién nacido y además de la disponibilidad de una hipotermia terapéutica que puede mejorar el pronóstico a largo plazo de ese neonato. Por último, hablamos de los límites de viabilidad. Esto ha ido cambiando a lo largo de los años y en las últimas recomendaciones se ha bajado los límites de la viabilidad. Ahora mismo se sabe que mayor de 24 semanas que nace hay que tener una actitud proactiva. Si no naciese y sería una sospecha de que puede ser un parto pretérmino, debemos trasladar a un centro de tercer nivel, administrar corticoides y dar consejo prenatal a la familia. Si estamos entre la semana 23 y la 23 más 6, si hay nacimiento, se debe tomar una actitud proactiva frente a cuidados paliativos y esto debe consensuarse con la familia. También hay que considerar los factores de riesgo, es decir, si un niño está madurado es muchísimo más frecuente que pueda tener una reanimación mejor y que sus posibilidades sean mucho mejores que un niño que no esté con maduración pulmonar con corticoides. Y respecto a la semana 22, en consejo prenatal se les debe de decir a la familia que en caso de nacer en esa semana, ahora mismo los cuidados que se harían serían cuidados paliativos, pero que se puede tomar una actitud proactiva por si aguantase hasta la semana 23 poniendo maduración pulmonar y ya en la semana 23 hablar con ellos de su decisión, si desean ir hacia adelante o limitar los esfuerzos en la reanimación, también dependiendo de los factores de riesgo. Por tanto, ¿qué dice la evidencia? Que no existe evidencia.
que solo hay guías y consensos, y actualmente hay dos corrientes. Un manejo activo desde la semana 22, que es la corriente que lleva Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Suecia, y otros en los que ofrecen solo cuidados paliativos, que es países como Canadá y Francia. Pero casi todos coinciden en que tiene que haber una conducta activa a partir de la semana 23, de acuerdo con los deseos familiares. Ni ILCOR ni la European Council se posicionan sobre el límite de la viabilidad. Y la SENEO nos recomienda que la decisión y el plan de actuación sea conjunto entre el equipo y la familia, que se haga un manejo activo desde la semana 24 y que se tenga una actitud proactiva desde la semana 23, siendo necesario los corticoides y el traslado materno ante cualquier amenaza de parto pretérmino en la semana 22. Para terminar, estos son los puntos claves para mí de la charla. El 5 al 10% de los recién nacidos requieren alguna medida de estabilización en la sala de partos. La anticipación mejora el rendimiento de la reanimación a corto plazo. Es esencial el primer minuto de oro. No hay suficiente evidencia para recomendar la insuflación sostenida. La FiO2 administrada debe basarse en la pulsioximetría preductal. Las compresiones torácicas deben ser coordinadas. 3-1. En la reanimación de los recién nacidos prematuros es muy importante conocer la edad gestacional, ya que esto va a condicionar nuestras actuaciones. Se debe individualizar la decisión del cese de la reanimación y se debe actuar de forma proactiva a partir de la semana 22 de gestación. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Magnífica exposición. Yo he disfrutado muchísimo. Todos tenemos claro que la reanimación tiene un inicio que es rápido, es inminente, pero el final de la reanimación ya no lo tenemos tan claro. Y de lo que algo se habla muy poco es qué pasa después de una reanimación. Los cuidados post-reanimación es un tema en el que se debe también cuidar, porque muchas veces es lo que queda después de una reanimación. Para ello contamos con la colaboración de un ponente que viene del Hospital de Niño Jesús, es José Luis Unzueta, pediatra intensivista de la unidad del Niño Jesús, que tiene una experiencia profesional, pues tanto en el hospital público como privado, en pacientes críticos, y también lo que tiene es su gran capacidad docente, tanto en la universidad como en todos los cursos de formación activa en este campo, cursos de politrauma, ventilación, niño grave. Es una persona muy involucrada con la docencia. Agradecerle a José Luis que venga de Madrid a darnos esta charla en la que vamos a hablar de eso, de los cuidados post-reanimación. José Luis, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Yo quería agradecer a la organización de estas jornadas el que me hayan invitado a venir de Madrid, que siempre es bueno moverse de su zona de confort para compartir una experiencia, y espero que con las preguntas sea más enriquecedora todavía. Y sin mucha más presentación vamos a ir al grano. Es una hora mala, lo sé, habéis comido y lleváis muchas horas, y lo que quiero es que sea ameno, ¿no? Porque lo que a mí me plantearon cuando me invitaron a hacer esta charla es ¿qué pasa con el niño que hemos reanimado? ¿Cómo podemos mejorar el resultado de esa reanimación, ¿no? Pues lo primero es que cuando se activa el busca de parada en un hospital, pues bueno, pues sabemos que hay mucha gente involucrada, ¿no? Y yo soy un futbolero, me gusta mucho el deporte y no sabía que había un árbitro que había salvado una vida. Que no sé si sabéis que se paró un paciente en un Barça-Sevilla, el árbitro lo único que hizo fue parar el partido, pero el marca pues la ha acreditado como docente y formador de reanimación cardiopulmonar. Pero es que hasta el utillero se apuntó en la parada, y ahí veis al utillero del Cádiz, que es el Barça Cádiz, se fue allí corriendo, y todo el mundo estuvo implicado en esa parada cardiorrespiratoria. Y cuando se recupera el pulso, el ROS que viene en todos los artículos ingleses, pues la sensación es un poco como esta, ¿no? Como cuando Iniesta marcó el gol y decimos, ¿tiene pulso? A veces hay dudas, ¿no? ¿Tiene pulso? ¿No? Sí, tiene pulso, venga, vale. Pero es que, como nos recuerda nuestro amigo Novak Djokovic, el partido no se ha acabado aquí. Ahora empieza algo mucho más importante, ¿no? O bueno, no más importante, porque lo que se ha visto es que hay muchas guías nuevas, que por eso estas jornadas me parecen tan interesantes, porque han salido después del COVID, todo el mundo en casa se ha puesto a estudiar, se han revisado, se han hecho revisiones, nuevas guías de reanimación, la ILCOR, la AJA, la europea y el manual español de reanimación cardiopulmonar pediátrica que ha salido, que está calentito, ¿no? Pues la cadena de supervivencia ha cambiado.
para empezar, define la intrahospitalaria y la extrahospitalaria. ¿Por qué? Porque son unos resultados estadísticos diferentes. Los tiempos son completamente diferentes y el pronóstico es tan diferente que no se puede hablar de lo mismo. Y hay un eslabón súper importante que son los cuidados por reanimación. ¿Por qué? Pues porque la supervivencia extrahospitalaria de una parada fuera del hospital en pediatría es del 11,4%. Hay muchísimos datos, mucha bibliografía y es difícil un registro internacional completo porque hay muchos factores que actúan sobre estos datos. Pero se ha mejorado un poquito con la alta calidad, se ha pasado de un 8 al 11, a lo mejor a un 20% como mucho. Sin embargo, la intrahospitalaria sí que se ha visto una gran mejoría. Implantando medidas de alta calidad y una buena monitorización y equipos, pues se ha conseguido mejorar la supervivencia, que en algunas series llega hasta el 50-60%. Pero es que después la AJA, los americanos sabéis que son muy pragmáticos, en los 10 puntos de las nuevas guías, lo que recomiendan es que la reanimación no acaba cuando conseguimos una circulación espontánea. Es importantísimo tener unos cuidados post-reanimación tan buenos casi como la parada para conseguir unos buenos resultados. Y, cuidado, no leáis mucho más porque viene un spoiler. Entonces, se ha hablado, y ya hay un artículo que, si estáis interesados, es muy largo, pero da muchísima información sobre los cuidados post-reanimación pediátricos, y son 40 páginas solo sobre los cuidados post-reanimación, con toda la evidencia que hay. Se definen unos tiempos, porque no es lo mismo el minuto cero que las 72 horas. Y desde luego lo que está claro es que no se debe dar ningún dato pronóstico antes de las 72 horas, porque pueden pasar muchas cosas. En el periodo inmediato, que son los primeros 20 minutos, lo que tenemos que enfocarnos en identificar qué ha pasado, por qué se ha parado ese paciente e intentar resolver esas causas. Después, estabilizarlo durante las próximas 6-12 horas, que va a haber mucha inestabilidad, y a partir de las 72 a completar con pruebas complementarias, los marcadores que habéis recibido muchas muchas clases y muchas ponencias previamente, y a partir de ahí empezar la fase de recuperación. Pero no están claros tampoco estos puntos. Y ya vamos por aparatos. ¿Qué dicen las nuevas guías del aparato respiratorio? Bueno, pues que hay que titular la FIO2. ¿Qué significa eso? Que antes poníamos FIO2 máxima hasta el 100%. Bueno, ya se ha visto que la hiperoxia puede ser también un factor de mal pronóstico para estos pacientes y que hay que intentar buscar un objetivo de saturación de 94-98. Si tenemos una arteria, pues una PaO2 por encima de 50, entre 50 y 300. Solo hay que subir la FIO2 si tenemos un caso de intoxicación por monóxido de carbono o una anemia. Estabilizar la vía aérea, que comentaba nuestra compañera Sandra. Intubar, cuidado con la intubación, es verdad, efectivamente es difícil, pero una vez lo has conseguido, por favor, no quites ese tubo. Aunque el paciente esté tosiendo, cuidado con ese tubo, que ha sido una parada, manténlo hasta que llegue a una unidad de cuidados intensivos. Monitorizar los gases, la PCO2 con gases. ¿Por qué? Porque la capnografía en los primeros minutos puede estar interferida. Si tú ves que hay un buen correlato, entonces ya sí que puedes utilizar un manejo por capnografía expirada. Pero si no, antes es que tener una gasometría que te la correlacione, y más si ha estado hipotérmico. Y tener en cuenta la patología de base. No es lo mismo un paciente que tenga una enfermedad pulmonar crónica, que su PCO2 y tu objetivo de PCO2 no puede ser el mismo que el de un lactante con bronquiolitis que se acaba de parar. Y aún así hay que titular y pensar cuál es el objetivo que tengo en ese momento, no buscar unos gases perfectos y normales, porque se han visto que también influye en la supervivencia. El manejo hemodinámico, bueno, pues ¿por qué se ha parado ese paciente? Hay que pensar, parar y pensar un segundito. En esa vorágine de gente, que sabéis que a veces cuando una vez pasa la parada, también hay mucha gente que desaparece, hay que tomarse un tiempo para pensar por qué se ha parado. ¿Por qué? Porque hay que asegurar la perfusión adecuada de todos los órganos. Y el objetivo de tensión arterial media tiene que estar por encima del P5 para la edad. Hay tablas pediátricas, ya lo veréis en una hoja que ha hecho el Grupo Español, sobre los objetivos de tensión arterial. Y marcarse un objetivo con cada paciente. ¿Cuál es mi objetivo? Lo ideal sería que tuviese una tensión arterial por encima del P50. Monitorizar el láctico y la diuresis y una ecocardiografía precoz para ver si hay una patología subyacente de esa causa de parada y el grado de disfunción, porque hasta el 66% de los pacientes pediátricos tienen disfunción miocárdica, aunque la parada no ha sido por el corazón, como habéis visto antes, ha sido causa respiratoria, vale, pero tiene disfunción miocárdica. Y esa disfunción actúa sobre todo en las primeras 8-12 horas que van a ser críticas para el paciente. No está indicada la profilaxis, por suerte, los niños, ya que se ha parado por el respiratorio, pues que no me haga una arritmia, pues es lo suyo, ¿no? Que no te vaya por ahí. Pero no hay que, desde luego, no hay que utilizar profilácticos y ver las arritmias que hay. Por eso no es lo mismo la extrahospitalaria que la intrahospitalaria.
Y desde el punto de vista neurológico, está claro que hay que monitorizar y tratar al paciente, porque las secuelas neurológicas son muy importantes. Hasta el 85% de los pacientes pediátricos tienen alguna secuela, de los supervivientes, alguna secuela neurológica. Y el principal objetivo es que la perfusión sea la adecuada para evitar lesiones secundarias. ¿Hay que tratar las convulsiones? Bueno, hay una discusión entre las guías europeas, no está claro que tú trates el trazado, pero sí, por supuesto, en las clínicas no hay duda. Y no está indicada poner profilaxis anticomicial, que eso también se ha discutido mucho. No hay que poner un antipiléptico porque sí, porque sea para el paciente. Y recomiendan el electroencefalograma continuo con estos monitores que vemos aquí, que es el monitor de función cerebral que utilizamos también en neonatos, y a veces pues otros sensores como el Masimo, el Line. Hay que evaluar periódicamente el Glasgow, las pupilas, la focalidad que pueda tener ese paciente. Y por favor, la sedoanalgesia. Hay que tratar el dolor y hay que dormir al paciente. ¿Con qué fármacos? Pues en pediatría, por desgracia o por suerte, tenemos pocos fármacos. En este caso serían propofol y midazolam como sedantes y fentanilo, remifentanilo como analgésicos opiáceos o cloruro mórfico. Pero que cuanta más mejor, cuanta más vida media corta tengan estos fármacos. Y evitar los relajantes, salvo que haya unos escalofríos que impidan tratar bien al paciente o tengamos dudas sobre... desde luego, si no monitorizamos neurológicamente no podemos poner un relajante, eso creo que está por descontado. Y ahora el meollo, la temperatura. ¿Qué hay que hacer con la temperatura? Hipotermia sí, hipotermia no. Pues la verdad es que lo han puesto bastante fácil en las últimas guías, ¿no? Hay que evitar, está claro, hay que evitar la fiebre, al menos 96 horas. La temperatura tiene que estar por debajo de 37,5 con medidas físicas y lo ideal que sea con medidas que esté monitorizado el paciente y que se puedan titular por la temperatura interna. Pero no se ha demostrado ya con un ensayo aleatorizado que la hipotermia asocia mejor pronóstico neurológico, ¿vale? Entonces, entre 34 y 36, sí, estás en una UCI con una unidad y puedes hacer la hipotermia, pero si no, hay que mantener por debajo de 37,5, entre 36 y 37,5, que ha sido la que se ha aleatorizado, pues no hay diferencias en el pronóstico, que esto es algo reciente. En el mundo pediátrico, claro, en el mundo adulto ya se lleva hablando mucho tiempo. Respecto a la glucemia, pues todo el mundo dice, no, cuidado con la glucemia, hay que evitar la hipo y la hiperglucemia. Pues ahora lo que hay que ir con más cuidado es con las hipoglucemias, porque los niños en la parada... Después de la parada, el control estricto de la glucemia ha visto que se ha bajado, cuando ponen objetivos de 80 a 110, hay más tendencia a la hipoglucemia y que esa hipoglucemia se relaciona con infección, está pendiente por demostrar por qué, pero hay que ir con cuidado con los niños y las hipoglucemias. Y desde luego, si hay hipoglucemia, tratarla de forma enérgica, que no hace falta tanta insulina. Y los iones, siempre te dicen que miren los iones, pero bueno, eso lo hacemos en todas las unidades de cuidados intensivos, que se hacen gasometrías. Nunca... no hay que poner corticoides. No hay insuficiencia suprarrenal secundaria a la parada en el mundo pediátrico. Entonces, por rutina, desde luego, nunca. Habrá que titular, si ha sido un paciente con un shock séptico, que por eso se ha parado, refractario y es un paciente oncológico, pues hay que individualizar esos casos, pero desde luego nunca ponerlo de rutina. Y el riñón, que a veces es el gran olvidado, pues es bastante frecuente que se vea afectado. Por eso hay que monitorizar la función renal y puede ser necesario el uso de diuréticos, sobre todo si hay sobrecarga hídrica en la reanimación por shock. Y el grupo español ha dicho, bueno, pues vamos a hacer un algoritmo de cuidados que recoja todo esto y lo ha puesto muy sencillo, respiratorio, pues lo que ya hemos comentado, no voy a repetir lo mismo, considerar la intubación, si no has intubado ya a este paciente y está estable, pues es el momento, monitorizar los gases arteriales y el soporte inotrópico. Por desgracia, en el mundo pediátrico da mucho respeto los inotrópicos, y es verdad que en la atención extrahospitalaria o en otros centros da miedo poner un inotrópico, pero si el paciente se recupera y está hipotenso, eso va a suponer un cambio muy importante en el pronóstico neurológico y multiorgánico del paciente. Hay que iniciar el soporte inotrópico. Y neurológico, pues lo que hemos comentado, que esté, bueno, lo que he comentado yo, porque realmente vosotros todavía no habéis comentado nada, que hay que evitar la fiebre y monitorizar y tratar las crisis, pero tampoco hay que volverse loco con la temperatura. Monitorizar los gases y valorar el uso de diuréticos e incluso a veces la terapia de sustitución renal. Cuidado con la diuresis osmótica y con los trastornos del sodio. Y el grupo español lo que se ha hecho, que está muy bien, es una lista de cuidados por reanimación que tienes que adaptar a cada paciente. Fijaros que aquí, perdón por la imagen, que podría haber sido un poquito mejor, fijaros aquí
que habla de las causas revertibles de la parada, y luego unos objetivos de tensión que notas para el equipo. Tienes que poner las tensiones que esperas para ese paciente para que los cuidados se adapten a ese paciente en concreto. No vale utilizar para todos. En pediatría tenemos muchas edades diferentes. No es lo mismo un lactante de 6 meses que un adolescente de 15 años. Y por último, el transporte. Por último, no. El transporte tiene que ser lo primero, casi de lo principal una vez se estabilice en el extrahospitalario, pero después, si está en un hospital, tiene que irse a una unidad de referencia. A una UCI que tenga experiencia y que esté correctamente organizada en estabilizar al paciente. Primero, no los traslades hasta que no esté bien estable, asegurar la vía aérea si no lo has hecho, porque a Madrid son pocos minutos, pero 50 minutos en la A2 puede hacerse muy largo, hay que intubar a ese paciente. Garantizar unos accesos vasculares adecuados. Todo esto se tiene que hacer idealmente ya hablando con el médico que va a recibir a ese paciente para que sepa cómo está, y si hay alguna duda, llamar y valorar las necesidades de sonda nasogástrica, orogástrica y sondaje vesical. Para mí no hay duda, hay que ponerlas y luego ya se retirarán cuando evolucione el paciente. Analíticas, pues depende de la disponibilidad después para ver los resultados, pero en principio una analítica básica con una función renal y hepática, no tanto por lo que ha podido pasar, sino por cómo va a evolucionar ese paciente. Y ponerse en contacto con una UCI de tercer nivel que pueda aconsejarnos, que puede guiarnos durante el traslado y asegurar que los padres estén también bien informados. Los sucesos, con la lista esta que os he facilitado de cuidados por reanimación, es muy sencillo poder ir anotando las complicaciones que pueda haber tenido. Revisar el equipo para el transporte, que eso ya sabéis que el sistema de transporte está hospitalario, y elegir el vehículo adecuado, pues ya no es nuestra competencia, pero sí el de la extrahospitalaria, con un personal lo más experto posible. Claro, estamos hablando de 3 o 4 paradas pediátricas, pues hay que entrenarse en otras herramientas como simulación para poder hacerlo en las mejores condiciones. Mantener siempre esa vigilancia clínica, no se debe empeorar el pronóstico del paciente por ese transporte, y lo que sí quiero invitaros a que este es nuestro hospital, esta es nuestra cama de politrauma o parada. Siempre tenemos una cama disponible para un paciente que esté críticamente enfermo, que esa siempre suele estar libre para que podáis contactar con nosotros cuando queráis, que el teléfono está ahí. Y si hay dudas, pues también se puede llamar por teléfono, que no pasa nada. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, José Luis, por esta interesante charla y tan amena como siempre lo haces, que llega mejor a la audiencia. Bueno, hemos finalizado las exposiciones y ahora se abre el turno de dudas, preguntas, si en la sala se quiere realizar. Entiendo que a veces el tema pediátrico es un tema que pueda ser un poco difícil de entrar, pero no tengáis pudor en preguntar. Yo creo que es el momento de tener esas dudas. El que pregunta aprende, y yo creo que es el momento. Yo, para romper un poquito el hielo, quería decir varias cosas. Sandra ha hablado en su exposición de unos conceptos que para mí son importantísimos, que yo los concentraría en 3. Uno es formación, prevención y coordinación. Prevención de la enfermedad, yo creo que la sociedad ya no está en el mundo, solamente el mundo médico y sanitario, incluso la sociedad tiene que estar implicada y tienen que estar ahí. Yo, Sandra, te diría que cuál sería un poco un plan estratégico para poder llegar bien a la población. Hablo de la población infantil, hablo de los colegios, hablo de las guarderías, hablo de las familias, en las que se pueda hacer de una forma arreglada unas campañas de realmente que se han intentado varias y se han hecho, pero cómo se podía arreglar para que exista esa educación sanitaria en este concepto tan importante como es la prevención de la parada cardiorrespiratoria. Bueno, pues a ver, eso es algo que quizás no depende tanto de los profesionales sanitarios, pero pues las instituciones sí que deberían poner un punto fuerte en esto, en la prevención, pues para anticipar antecedentes, ¿no? Como hemos dicho, la mayoría de las paradas extrahospitalarias son evitables, son prevenibles, y sí que como profesionales, pues siempre que se nos pida ayuda, tanto en sensibilización como en educación para la salud,
salud, pues hay que colaborar con estas cosas porque, bueno, pues es fundamental, pero no te sabría decir cómo hacer un programa. Yo creo que esto pues nos escapa un poco a nosotros, aunque sí que es una prioridad, pero en lo que a nosotros compete como sanitarios, pues siempre estar dispuestos a esos consejos, quizás en la pediatría, en la atención primaria, y siempre que tengamos oportunidad, pues meter esa cuña de prevención. Nosotros a nivel más casero es muy importante la colaboración sanidad y educación. Y ahí la colaboración con la Consejería de Educación y Sanidad es clave para trabajar en los colegios, para que seamos nosotros los que fuéramos allí a poder trabajar, porque los niños aprenden mucho más de lo que nosotros creemos, y a lo mejor el propio niño es fuente de información a los padres. Yo creo que la vía no es nuestra, yo creo que va más allá de la Consejería de Sanidad, es con educación, pero es una red que se puede hacer y se puede trabajar. Y yo dejo abierto, tengo aquí a nuestra delegada de Sanidad, que sería a nivel, nosotros hemos hecho aquí cursos, han venido colegios, que es verdad que la experiencia con ellos es muy bonita, porque cuando reaniman los niños, los ves, es que tiene una naturalidad aprender, cosa que los adultos no. El adulto es como los idiomas. El inglés nos cuesta mucho a los adultos, pero un niño aprende enseguida a hacer RCP y lo coge como innato. Yo creo que eso hay que aprovechar ese potencial de plasticidad que tienen los niños y llegar a esa formación con ellos, ¿no? Muchas gracias. Y te quería preguntar, no sé si has hablado de los dispositivos. La vía aérea siempre nos preocupa mucho, porque el masaje, bueno, pues todos damos masaje, que por cierto, le preguntaré también a Miguel Ángel, no dar miedo a las compresiones torácicas. Parece que cuando hacemos un niño vamos a romper costillas, y yo creo que los cartílagos de los niños están pasados para eso, que no sé si Miguel Ángel, José, pero ¿nos puede decir si ha habido algún tipo de fracturas post? Bueno, yo la verdad es que en el masaje la gente tiene mucho miedo a veces a dar un masaje a un niño, pero la probabilidad de que hagas daño es menor. Es verdad que las guías ya han puesto unos centímetros y tal, pero es porque nunca se quería hablar de cuántos centímetros de primo, porque depende de la edad. El problema en pediatría siempre es la edad, que como que no pesa lo mismo un bebé que un mayor, pero no hay que tener miedo. No hay que tener miedo, porque si tú te ves en una situación en la que tienes dudas, el no hacer puede ser más peligroso que hacer. Y como ha comentado Sandra, el problema está que incluso tú puedes ver que se va a parar ese paciente o que le está pasando algo que potencialmente le puede parar. La gente se queda asustada mirando, y como no he visto niños, no hago nada. Pues no hay que pararse. Porque aunque sea un 32, hazla la reanimación, porque va a ser mejor si se ha estudiado la vía aérea y pierde el conocimiento y ya no tiene esfuerzos de la vía, ya no respira, pues aunque sea un 32, hazlo, porque va a ser mejor que no hacer nada. Muchas gracias, José Luis. Sandra, te hacía referencia ante la dificultad de la intubación, que es un punto siempre difícil, ¿no?, en la reanimación. Las opciones de la laringe, la mascarilla laringea, ¿cómo Bueno, pues sí que hay estudios que no muestran diferencia en cuanto al dispositivo a usar, y quizás sí que es cierto que los dispositivos supraglóticos pues son más fáciles de usar y que incluso pueden interrumpir menos las cardiocompresiones. Pero bueno, pues las guías nos lo recomiendan como segunda opción, ¿no?, si no es posible la intubación endotraqueal. Entonces yo por eso pues creo que lo más interesante es, como he dicho, formarnos y capacitarnos todo lo que podamos en el manejo de la vía respiratoria del niño y optimizar esas condiciones, sobre todo porque sí que lo que está claro es que el número de intentos repetidos, eso sí que sabemos clarísimamente que es nefasto para el pronóstico. Te estamos esperando, Afonso. Sí. Bueno, otra cosa que hemos dicho que es la prevención de la enfermedad, otra es la formación. Qué importante es la formación continua. Te lo digo porque paradas hemos dicho que apenas son 4 las que podemos ver, con lo cual uno parece como que baja la guardia y como no lo ves. Es muy importante el estar con una formación continua, establecida, arreglada y formada. Y yo os invito, el Servicio de Pediatría hace cursos de formación en RCP con ediciones que son periódicas pero limitadas, vía ojos, porque son prácticas. Creo que tenéis conocimiento, que estáis abiertos, o sea, estamos abiertos a vosotros y podéis participar. En próximas semanas vamos a hacer una nueva edición. Pues es una situación que quiero que sepáis, que está disponible para vosotros. Y luego he hablado de la coordinación. Qué importante es la coordinación a los diferentes niveles.
lo que ocurre antes del hospital, lo que ocurre en el hospital y lo que nos ocurre a nosotros en el post-hospital. Esos 3 niveles es clave y la coordinación, pues para eso es importante grupos de trabajo. Y yo aquí quiero pues resaltar compañeros míos de la urgencia que han hecho pues un grupo de trabajo con compañeros de los servicios de urgencia de primaria, con los compañeros de la GETS, para, digamos, hacer una evaluación de los casos que hay y hacer un debriefing para poder analizar y hacer protocolos de actuación. Igual de otra manera que con post-hospital, la coordinación que tenemos con los compañeros de Madrid, pues quiero agradecer que ellos siempre, es que llamas al teléfono y lo están cogiendo. Esa forma de trabajar da una tranquilidad en situaciones difíciles en las que cuando muchas veces tienes que llamar a una coordinadora, no, llamas al compañero y ellos de verdad esa ayuda que te dan, incluso una ayuda que estás haciendo bien o te puede ayudar, ese consejo es clave. Y yo creo que se tiene que trabajar también esa interacción de poder trabajar telemáticamente a veces entre unidades de intensivos pediátricos con hospitales que no tienen esas unidades para que exista esa integración de coordinación de poder trabajar. Y yo por eso también agradezco pues toda vuestra colaboración. Sobre todo para mí hay una cosa clave, es que si tú no estás delante del paciente, a veces puedes tener la cabeza un poco más fría que el que está delante en esa situación tensa, ¿no? Y nosotros recibimos muchísimas llamadas y estamos encantados de contestar y de ayudar en lo posible. Y lo que tenemos que contestar al teléfono nosotros no es qué necesitas y cómo te puedo ayudar. Entonces, cuando contestamos así, pues es mucho más sencillo, porque a veces no es una cama, a veces es simplemente ¿cómo le pongo esta medicación a este paciente? Que vosotros la ponéis más a menudo. Pues ya está, eso ya es una forma de ayudar, ¿no? Y esa comunicación a veces es complicada porque, bueno, en este caso es de otra comunidad autónoma, pero el teléfono y el busca lo seguimos teniendo. Y eso no tengáis dudas en llamar y en plantear nuestras cuestiones. Y a mí sí que me gustaría, aprovechando pues que siempre hay un foro para escuchar, fijaros que a mí me llama mucho la atención que se están poniendo desfibriladores por todas partes, ¿no? Incluso en algunas guarderías y en algunos centros educativos. Pero no se instruye en RCP a los docentes o a los profesores. Entonces, a lo mejor sería una forma de cambiar un poco las cifras. El debe de dar un dispositivo, que es la desfibrilación, tiene que ir asociado a una formación en esa reanimación, ¿no? Pues yo creo que debería ser el punto que tenemos que pasar ahora, que es que se forme a la gente que tenga ese dispositivo, porque el dispositivo está, pero tú ahora te guía y te dice lo que tienes que hacer, pero no es lo mismo hacer un masaje de calidad que no hacerlo de calidad. Entonces creo que ese debe ser, como sanitarios, debe ser nuestra responsabilidad. Perfecto. Buenas. Pero, perdona, sí. Espera, que no se te oye. Sandra. Sobre la aplicación de la medicación. Ana. Nombre. ¿Se me ha oído? Nada, sí. Vale. Sobre la aplicación que has hablado de las dosis de medicación ajustadas a peso y tal, si podías decirnos el nombre. Sí, hay muchas aplicaciones, ¿no? Petaminas, e incluso pues creo que el Servicio de Salud Vasco aprobó una recientemente para pediatría, no me acuerdo ahora del nombre, pero tienes un montón. Esa en concreto era petaminas. Pero hay muchísimas, ¿eh? El estudio es que lo saqué de ahí, pero hay varias. Y sí que, pues eso, sí que cuando se prueban en simulaciones con los equipos de extrahospitalarias, sí que parece que disminuyen tanto los tiempos de preparación como de administración e incluso pues mitigan un poco el estrés ese que puede tener el profesional. Entonces, bueno, pues si las quieres usar, pues es una herramienta más para mejorar. Una preguntilla para Cristina. No sé dónde está. Aquí. Vale. No sé si tenéis resultados sobre la RCP, que da un poco de vértigo hablar de ello, sobre la RCP en prematurillos de 22-23 semanas. La verdad es que nombrarlo ya de por sí pone un poco los pelos de punta. Entonces, no sé qué resultados tenéis en cuanto a viabilidad de prematuros que han sobrevivido perfectamente o en cuanto a los niños que han nacido con secuelas. No sé qué resultados hay. En nuestro hospital no tenemos esos datos porque no tratamos esos prematuros. Tendríamos que hacer referencia a hospitales terciarios de la Comunidad de Madrid para saber esos datos. Es verdad que supervivencia libre de secuelas es muy baja.
la supervivencia libre de secuelas es muy baja. Siempre hay que tener en cuenta las complicaciones de no solo la prematuridad, sino también de los ingresos tan prolongados que tienen. Y a lo mejor a nivel pulmonar pueden hacer una broncodisplasia, pero a lo mejor un niño que va súper bien hace una infección nosocomial y el pronóstico empeora mucho. Entonces, habría que hablar con cada hospital de Madrid. De hecho, reanimación en prematuros de 23 semanas se ha empezado a hacer ahora, ¿vale? Porque hasta ahora solo se reanimaban a mayores de 24 semanas. Enlazando con esto, casi me aprovecho para hacer una pregunta también a la valoración a largo plazo de lo que es un niño con una reanimación. Y yo no sé, José Luis, si tenéis experiencia en niños que han sufrido reanimación, no a corto plazo, si un poco ya un seguimiento, ¿qué es lo que está pasando con ese cerebro plástico del niño? Bueno, pues ahora, como bien sabéis, se ha puesto, los hospitales grandes tienen consulta post-UCI. En ellas hace un seguimiento de este tipo de pacientes complejos o que han tenido, o sea, desde luego, los criterios de entrar en la consulta por UCI es que hayas tenido una parada, ¿no? Entonces, los que la consulta lleva unos años y se están viendo, y claro, todo depende mucho de la patología de base del paciente. Pero los niños pequeñitos que han sufrido una parada de causa eminentemente respiratoria, pues claro, si ha sido una intrahospitalario o con un traslado corto y la duración de la parada ha sido baja, pues tienen una buena recuperación neurológica. Pero, claro, no es lo mismo que un paciente que se ha parado por un trauma, por un hematoma, que ha estado inconsciente durante bastantes horas en un sitio que no se ha visto, pues que ese pronóstico ha sido bastante malo. Pero sí que hay que hacer un seguimiento. Desde luego está claro que, igual que en la cadena de supervivencia, si os fijáis, pone recovery, lo último, pues hay que hacer planes, y donde más hay que investigar ahora es en los planes de recuperación de esos pacientes, porque si tú sobrevives más, también va a haber más morbilidad. Y eso está clarísimo. Muy bien, yo creo que por tiempo... Perdón. Oye, enhorabuena a las presentaciones. Yo quería preguntar a Cristina, que siempre surge este problema, y es, ¿hasta cuándo tú consideras la reanimación neonatal? ¿Perdón? ¿Hasta cuándo consideras la reanimación neonatal? ¿En el momento del parto o...? Porque varía mucho la pediátrica de la neonatal. No entiendo la pregunta. ¿Hasta cuándo? Pues si un neonato tiene 7 días, ¿qué reanimación le vas a hacer? Vale, ya lo he entendido. Sí, o sea, mientras el recién nacido esté ingresado... En esto sí que hay mucha polémica, ¿no? Ya, sí, es mucha polémica. Pero es verdad que quizá por la forma de trabajar distinta en el neonato, se considera la reanimación neonatal, y yo siempre voy a reanimar un neonato con las condiciones que sean mientras esté ingresada en mi unidad. Quiere decir, un neonatólogo reanima siempre con una reanimación neonatal. ¿Que esté bien o mal? Bueno. Bueno, pues yo creo que ahora sí vamos a terminar. Es un tema muy, yo creo que el próximo año, si hacemos otra reunión, se hablarán de temas otra vez nuevos. El Servicio de Pediatría el próximo mes va a presentar una comunicación al Congreso Mundial de Pediatría de muerte súbita, en cardíacas, pero muerte súbita. Y yo deciros que daros las gracias por estar aquí, por aguantarnos, dar las gracias a mis compañeros que han hecho unas exposiciones excelentes, y animar a que estas terceras jornadas sigan adelante y que la pediatría esté siempre presente en ellas. Muchas gracias.